Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Vamos a empezar la semana de Halloween con un plato fuerte y con uno de los clásicos del director John Carpenter. Casualmente, hace 2 días comenté 1997, Rescate en Nueva York, producida por la Embassy Pictures y producida por Deborah Hill. Pues en esta cinta, que os voy a comentar, que se llama La Niebla, que aquí la tengo en Blu-ray, pues se puede decir que es la misma productora, pero realizada un año antes que Rescate en Nueva York, exactamente en 1980. Después del gran éxito que había tenido Asalto a la Comisaría del Distrito 13 y La Noche de Halloween, pues Deborah Hill había quedado muy contenta, pues la productora y ella, la dueña de la productora, había quedado muy contentos pues con todo lo que había sido el resultado de La Noche de Halloween y con la Asalto a la Comisaría del Distrito 13. Y antes de Rescate en Nueva York realizaron una película denominada La Niebla, que también fue un rotundo éxito de taquilla, aunque la crítica y los historiadores la están poniendo últimamente, prácticamente desde su estreno, como una película menor dentro de la filmografía de John Carpenter, aunque para mi gusto, se ha convertido en una auténtica película de culto a lo largo de todos los años. Incluso Frank Darabont, creo recordar que en el año 2006 o 2005 hizo un remake de la misma. Pero yo prefiero La Niebla, que es la original y realizada por el maestro del suspense en ese momento, que era John Carpenter. Esta película está basada en una pequeña leyenda, evidentemente dentro del argumento, porque como un auténtico cuento de terror, al principio de la película vemos a un viejo lobo de mar, que parece sacado de una película de estas de los años 50, con su barba, con su gorra, que cuenta a los niños de un pueblecito llamado Antonio Bay la siguiente leyenda. La leyenda de un barco, de una serie de personajes, de marineros, que eran leprosos además, que llegaron a una costa atraídos por un fuego, un misterioso fuego, pero que extrañamente ese barco fue invadido por una especie como de neblina diabólica, y que el barco, al no ver exactamente o muy bien definida lo que es esa hoguera, chocó contra el arrecife de esa hoguera, donde estaba situada casi esa hoguera, y muriendo todos los marineros, todos los leprosos, todas estas personas que estaban dentro precisamente del barco, llenando, como dice este viejo lobo de mar, sus pulmones llenos de agua, las cuencas de los ojos reventadas. Un detalle muy importante que luego señalaré, y claro, los niños se quedan todos estupefactos. Y dice que eso ocurrió hace 100 años, precisamente 5 minutos antes de medianoche. Y el primer fotograma que vemos en esta película es el de un viejo reloj que tiene este lobo de mar, que señala las 11:55. Y dice, en estos 5 minutos os voy a contar esta leyenda. Y cuando termina de contar esta leyenda, las manecillas del reloj se sitúan a las 12, dando ya paso al 21 de abril de 1980. Es decir, conmemorando, por así decirlo, 100 años después de ese incidente. Por eso los barcos que salen a pescar tienen que tener, según este lobo de mar, mucho cuidado con los bancos de niebla, porque ese banco de niebla puede tener algo inesperado, algo sobrenatural, algo parapsicológico que es amenazante para ellos. Y que esas almas de esos marineros que chocaron contra el arrecife pueden levantarse de sus tumbas, de su tumba marina, y cobrar venganza precisamente a aquellas personas que habían puesto ese fuego. Pero es que ese es el punto de vista de los marineros que iban en ese barco, porque luego la historia se irá desarrollando a lo largo de la película y sabremos el verdadero motivo por los cuales esos hombres, esos marineros, quieren tener venganza sobre el pueblo donde vieron esa hoguera. La película está filmada en 1980, ya lo sabemos, por John Carpenter, y que tiene un reparto realmente interesante. Jamie Lee Curtis, que ya venía del éxito de La Noche de Halloween, que debido al buen resultado que le había dado, pues John Carpenter, que además realiza un pequeño cameo en esta película, también tiene un papel fundamental en dicha película. Vemos a Janet Leigh, su madre,
ya bastante más mayor, que es la alcaldesa del pueblo de Antonio Bay, ese pueblo fundado. Y también vemos a otros actores más televisivos como son Tom Atkins y Hal Holbrook en los papeles de el novio de Jamie Lee Curtis, como ahora os contaré dentro del argumento de la película, y del sacerdote, que va a tener un papel muy importante. Pero el verdadero hilo conductor de toda la historia y de todos los actores es la protagonista de la película, que es nada más y nada menos que la mujer de John Carpenter, interpretada por la sexy Adrienne Barbeau. Adrienne Barbeau, que ya la habíamos visto anteriormente en Rescate en Nueva York, siendo, como os dije en la anterior reseña, siendo la novia de Harry Dean Stanton, llamado El Cerebro, dentro de la gran penitenciaría que es la cárcel de Rescate en Nueva York. Ella trabaja precisamente en un faro que simboliza una luz que se asemeja o que va a tener un simbolismo con aquella hoguera donde el barco hace 100 años de los marineros leprosos se estrelló precisamente contra el arrecife. Y señala el faro pues todo lo que son las luces para que evidentemente los barcos no se estrellen ya. Y además dentro del faro tiene como una cadena de radio que lo que hace es retransmitir a todo Antonio Bay, es decir, a todo lo que es el pueblecito, pues comentarios pues sobre noticias, sobre meteorología, poniendo música para distraer pues a todas las personas de Antonio Bay. Pero es que los que viven entonces ahora en el pueblecito de Antonio Bay son descendientes de unas personas que en el pasado urdieron un plan diabólico. Un plan muy diabólico para que ese barco se estrellase precisamente contra el arrecife, que estaba además cargado de oro. Y ese oro lo utilizaron los colonos para fundar el pueblecito de Antonio Bay, y parte de ello para crear una gran cruz de oro, que será uno de los leitmotivs más importantes de esta película. La película comienza señalándonos la vida de lo que es el pueblecito de Antonio Bay, pero como Rescate en Nueva York, aquí John Carpenter pretende, o lo que quiere es filmar el pueblo con amplias tomas, siempre con el pueblo como os diría yo, como con ausencia de gente, como ocurrió en la noche de Halloween, como ocurrió en Rescate en Nueva York, es decir, como si fuera un pueblo fantasma. Y casi siempre de noche. Es más, cuando la supuesta niebla que va a acompañar a todos estos espíritus, que es una niebla diabólica, se va a ir apoderando del pueblo, antes de que esa niebla llegue cargada de los espíritus que cobran venganza sobre los habitantes de Antonio Bay, antes de esa niebla empiezan a ocurrir en el pueblo una serie de sucesos muy extraños, una serie de sucesos como de poltergeist. Empiezan a encenderse luces de los coches, alarmas, empiezan, por ejemplo, a apagarse y a encenderse surtidores de las gasolinas, empiezan las luces de los supermercados a encenderse y apagarse constantemente, las cadenas de radio y televisión emiten y dejan de emitir constantemente. Es decir, es como una premonición al terror o a lo que antecede a lo que va a ser la niebla, y por lo tanto el despertar de los espíritus. Es como si esos espíritus al despertar absorbieran la energía que hay en Antonio Bay para poder manifestarse dentro del pueblo. En una de las secuencias iniciales de la película vemos la presentación de los personajes, como es el de Jamie Lee Curtis, que va andando a Antonio Bay y conoce dentro de una furgoneta, porque va a Antonio Bay, al pueblecito, al que va a ser su novio, que es el actor Tom Atkins, que no es un actor excesivamente conocido, pero que lo hemos visto en multitud de películas para televisión. Y qué decir de Jamie Lee Curtis, a la que ya hablé sobre todo de ella cuando expuse La noche de Halloween, y sobre todo la película que os comenté hace relativamente poco tiempo, Mentiras arriesgadas, hija de los actores Tony Curtis y Janet Leigh, que precisamente también está en esta película haciendo de la alcaldesa del pueblecito. Pero también tenemos a Adrienne Barbeau, que es la que hace las retransmisiones de la radio, y la que realmente ve cómo esa niebla empieza a
perfilarse en el horizonte, y poco a poco va avanzando hacia el pueblo. Uno de los barcos pesqueros ha salido a faenar y hay 3 personas dentro, 3 marineros. Y esa niebla se va poco a poco apoderando del barco y esos marineros mueren en extrañas circunstancias. Porque muy inteligentemente John Carpenter utiliza un recurso muy utilizado por el maestro de suspense, por Alfred Hitchcock y por otros grandes directores del cine de terror, que es que los marineros son asesinados por una serie de sombras que no vemos lo que son, pero que a medida que va avanzando la película son como una especie de muertos vivientes, de zombies, de espectros, una mezcla de todo ello, cuyos pulmones, como decía el viejo lobo de mar, están encharcados, pero que sus ojos han sido como destruidos, como carcomidos, como devorados. Entonces los ojos de estos personajes, de estos espíritus, tienen el color rojo del odio, tienen el color rojo del infierno, porque esa niebla que acompaña a todos ellos es una niebla que viene como del infierno precisamente. Es una niebla que está ahí como maldición y que acompaña a los espectros en todo su caminar para llegar a la venganza de ese pueblo. Porque ese pueblo en realidad no es lo que parece. Ese pueblo estuvo fundado por una serie de colonos que robaron el oro precisamente a el barco que se estrelló, se estrelló en el arrecife cerca de Antonio Bay, cerca del pueblecito que iba a ser Antonio Bay. La acción se desarrolla en 1980, es decir, en la época, en el año en el que se filmó la película. Y el sacerdote del pueblo, interpretado de una manera muy contundente, pero también muy contenida por Hal Holbrook, de repente le cae un rayo, como por una esencia divina, y deja en lo que es las piedras por las que está compuesta, la que está construida la iglesia, un pequeño diario. Y ese diario lo va leyendo y se va enterando de que efectivamente los colonos que habían construido el pueblecito de Antonio Bay, lo habían construido engañando a unos marineros que venían en ese barco, pero que debido a su muerte trágica seguramente se vengarían en un futuro, 100 años después. Y entonces es cuando se fija que efectivamente el oro que robaron lo habían forjado para construir una gran cruz que en los planos que tenemos fijos dentro de la iglesia aparece como el principal protagonista. Al principio, cuando nosotros los espectadores vemos lo que son los planos de la iglesia, nos fijamos que efectivamente hay una cruz. Pero es que esa cruz va a ser el motivo por el cual vienen precisamente los espectros y los espíritus a por ella. Tienen 2 motivos los espíritus: vengar su muerte, matando también a 6 personas que eran 6 precisamente los marineros que iban en ese barco, y que uno de ellos era, es decir, el sacerdote es descendiente de uno de ellos, de uno de los marineros. Entonces, claro, él al final de la película coge lo que es la cruz y se la da a la que es el capitán, un señor llamado, o un espíritu al que le llama Blake, pero que ese Blake evidentemente es su antepasado. Es decir, que él es descendiente de uno de ellos. Los colonos que habitaron o que formaron Antonio Bay son realmente los villanos de la película. Y los marineros, los espíritus, los malos que aparentemente son en la película, solo están ahí para cobrar venganza, para como diría yo, para descansar en paz. Porque ellos fueron engañados. De ahí que quieran cobrar venganza sobre los habitantes de Antonio Bay. Pero estos espíritus van acompañados por el protagonista de esta película, que es esta niebla diabólica. Argumentalmente, estos son en líneas generales lo que es el argumento del film, pero que también tenemos muchísimas secuencias extraordinariamente filmadas, como John Carpenter, con un magnífico pulso narrativo, solía hacer allá por los años 70 y 80, y que luego ya en los años 90 ya se malogró de algún modo.
Jamie Lee Curtis, Adrienne Barbeau, Janet Leigh están más que correctas dentro de sus papeles, pero digamos que su grado de interpretación no es notable, y que el argumento, como os cuento, tiene dos vertientes, la vertiente de los espíritus y la vertiente de los descendientes de los colonos que habían engañado a los marineros y que habían fundado el pueblo de Antonio Bay. Por lo tanto, el argumento no es, digamos, muy grandioso ni muy apocalíptico, de ahí que los historiadores de cine digan que La niebla no es una película de las mejores de John Carpenter, pero ya os digo que con el tiempo se ha convertido en una auténtica película de culto. Las muertes empiezan a sucederse, sobre todo las de los marineros, que han fallecido 3. Pero es que como eran 6 los marineros que habían muerto ahogados en el barco, ellos reclaman también, los espíritus, esos muertos vivientes reclaman 6 vidas. Es más, cuando el hijo de Adrienne Barbeau baja del faro y está dando un paseo por la playa, ve un trozo de madera que seguramente sería del barco que se estrelló en el arrecife, que pone Dane. Y es que el barco se llamaba el Elizabeth Dane. Ese trozo de madera se lo lleva a su madre y dice: mira mamá, mira lo que me he encontrado estando en la playa. Un trozo de madera donde pone Dane. Ese trozo de madera pues lo tiene ella dentro de lo que es allí dentro de lo que es aquí la emisora de radio. Y ese trozo de madera empieza, como en los fenómenos que os he dicho, como de poltergeist, empieza a llenarse como de agua lo que son las letras talladas en la madera que pone Dane. Y empieza a llenarse de agua todo eso. Y ese agua hace estallar la radio para que no puedan comunicarse. Es decir, que muy inteligentemente los espíritus lo que están haciendo es cortando las comunicaciones para que no puedan pedir ayuda los colonos, mejor dicho, los descendientes de los colonos, que son actualmente los habitantes de Antonio Bay. Anthony Bay en la versión original. Destruyendo la emisora de la radio. La niebla mismamente, hay una secuencia donde corta los cables cuando Adrienne Barbeau descuelga el teléfono para llamar a la policía porque no sabe dónde está su hijo, porque su hijo vive con una ancianita que está prácticamente en un arrecife, en un pequeño saliente del mar, como en un pantalán. Bueno, un pantalán tiene allí pues una casita, y entonces ven como la niebla se va aproximando poco a poco a la costa. Adrienne Barbeau, el personaje, está arriba en el faro y va viendo como esa niebla es una niebla como muy especial, es una niebla como muy incandescente. No es una niebla transparente, es una niebla como muy espesa, como si viniera como de ultratumba, como si fuera un espectro que se fuera extendiendo poco a poco por las colinas. Hay planos realmente escalofriantes como la neblina, esa niebla, va pasando sobre las montañas, va pasando sobre lo que es toda la costa, la va invadiendo. Hay planos, otros dentro de lo que son el pueblecito de Antonio Bay, siempre filmado de noche, porque qué mejor momento para una película de terror que siempre que se desarrolle de noche, que esa niebla se va extendiendo poco a poco por todas las casas. Y claro, pues todos los vecinos empiezan a asustarse, no saben lo que hacer realmente, y se van sucediendo una serie de muertes, de asesinatos, hasta que los muertos llegan a ser 5 en total. Uno de ellos es la mujer que está cuidando al hijo de Adrienne Barbeau, ya son 4. Y el quinto es una especie como de novio que tiene el personaje de Adrienne Barbeau, que le está constantemente tirando los tejos, porque quiere ligar con ella, pero que no lo consigue porque Adrienne Barbeau ya tiene su personaje, realmente ella ya tiene su trabajo, tiene su hijo y seguramente no querrá ninguna complicación. Pero que este hombre es cariñoso, es afectuoso con ella y quiere quedar con ella constantemente. Pues una de las veces que está hablando con ella dice: ten mucho cuidado que hay una neblina que se está apoderando del pueblo. Y dice: bueno, eso a mí no me importa, estamos al lado del mar, es lógico que vengan neblinas, bancos de niebla. Dice: pero es que esta neblina es extraña, es incandescente, ten mucho cuidado. Y vemos como esa neblina, al ser espectral, absorbe la energía de repente. Se apaga el teléfono, se apaga el televisor, se apaga la luz de donde está el novio de Adrienne Barbeau y una especie de silueta como de espíritu lo mata, siendo la 5ª víctima ya de todo ello. La verdad es que el relato que nos está contando aquí John Carpenter es un relato más deudor. Por ejemplo,
de un cómic tipo Bumpus, tipo Dossier Negro o Creepshow, digamos, un episodio extendido. La película dura 1 hora y media, no le basta, o sea, ni le basta ni le sobra a John Carpenter, como en Rescate en Nueva York, más planos para crear tensión, y cómo lo va haciendo de esa manera tan extraordinaria, con un pulso narrativo que luego perfeccionó en Rescate en Nueva York, con un pulso narrativo y con un ritmo que va increciendo. ¿Por qué? Porque la tensión en la película va aumentando cada vez más. Es decir, desde que el marinero cuenta a los niños esa leyenda, pero que seguramente sería también descendiente de los colonos que perpetraron ese plan maligno para que el buque chocara contra el arrecife, les cuenta esa leyenda hasta el final de la película. Hay un crescendo en la tensión realmente impresionante, hasta que al final los personajes de Jamie Lee Curtis, de su novio, de Tom Atkins, de Adrián Barbeau, de lo que es el sacerdote, están dentro de la iglesia. Y el sacerdote saca la cruz y se enfrenta, y les vemos prácticamente por primera vez en todo su cuerpo, en todo su espectral cuerpo, a todos estos seres que son zombies o muertos vivientes, o que son realmente espectros, fantasmas, y que todos ellos, bueno, Adrián Barbeau no está dentro de la iglesia, está en el faro, está porque como le falta una víctima para que fallezca, porque 6 eran los marineros y 6 deben morir por los marineros, porque es una venganza, están dentro de todo lo que es la iglesia, y el sacerdote les ofrece la cruz. A todo esto el personaje de Adrián Barbeau está en lo alto de la cúpula, del faro, intentando de que no la maten, porque ella sería la 6ª víctima. A ellos no le importa, pero tiene que ser la 6ª víctima. Y entonces ¿cómo se llama esto? El sacerdote, que había contado anteriormente a Jamie Lee Curtis y a la alcaldesa, además, Janet Leigh, a la alcaldesa, esta leyenda, pero que la alcaldesa pues no le da mucha, evidentemente no le da mucha importancia, porque es solo una leyenda, pero que ese libro que ha descubierto la leyenda, el sacerdote lo toma como algo muy religioso, algo premonitorio, porque un rayo había caído sobre una loseta de la iglesia y le había descubierto el libreto donde venía apuntada toda la historia. Decide enfrentarse a los zombies, a esos muertos vivientes, y le dice: Blake, aquí tengo lo que estás buscando, aquí tengo el oro que precisamente tú quieres. Ya has matado a 5 víctimas, ya has matado a 5 personas. Y él, seguramente él piensa que ofreciéndole el oro, a lo mejor se va a librar de ser la 6ª víctima. Además, en la tableta que el niño, el hijo de Adrián Barbeau, recoge, se transforma levemente en un fenómeno poltergeist cuando lo tiene Adrián Barbeau en el faro, poniendo 6 más die. 6 deben morir. Pero ella no sabe de que ella puede ser la 6ª víctima. A los espíritus no le importa matar a quien sea, pero siempre que sean 6, los primeros que se encuentran por el camino. Si al niño de Adrián Barbeau, al hijo, le hubieran matado, se hubiera convertido en la 5ª víctima. Y no hubieran matado al novio de Adrián Barbeau, al novio, entre comillas, de Adrián Barbeau. Pero realmente son escalofriantes las secuencias en las que en los primeros planos Adrián Barbeau tiene además un gesto de preocupación realmente solemne y sublime. Es decir, John Carpenter, el mejor, o en este caso, la mejor actriz de toda la película es su mujer. Y está dirigida realmente con una gran naturalidad. Pero el punto fuerte de John Carpenter, como yo os digo, es la atmósfera que consigue en todos los elementos de la película. Esa iluminación reducida casi a la mínima expresión, como en la noche de Halloween. Una iluminación que potenció algo más en Nueva York, en Rescate de Nueva York, porque claro, no es un pueblecito, Nueva York era una ciudad, pero aquí las calles están aisladas, no hay nadie prácticamente de gente, están todos metidos en sus casas, resguardados, para dar más sensación de película de terror, más sensación de misterio, de intriga, de suspense, y vemos cómo la niebla poco a poco se va apoderando de las calles de Antonio Bay. Esas son una de las grandes secuencias del cine de terror contemporáneo. Esa niebla incandescente que lleva dentro en el interior a los espíritus. Y es que además
John Carpenter muy inteligentemente apela a los instintos, a los miedos ancestrales de las propias personas, de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos conduciendo, que a mí me ha pasado, y vemos un banco de niebla, ¿qué es lo que hacemos? Reducir la velocidad del coche, encender las luces, y todo eso, ¿por qué? Por el miedo a encontrarnos o a darnos con el coche que tenemos delante. Pues precisamente ese miedo, esa precaución es la que tienen los personajes de la película. Es decir, John Carpenter utiliza un miedo ancestral del hombre, un miedo a lo desconocido, un miedo a esa neblina tan espesa, para que los personajes de la película ya vayan cobrando, digamos, un poco de tensión y de nerviosismo ante ese fenómeno parapsicológico y sobrenatural que está invadiendo el pueblo y que realmente no saben lo que es. Porque el único que sabe la verdad es el sacerdote, el que ha leído el diario que los colonos, los que habían fundado Antonio Bay, habían realizado y habían escrito. Y sabe el sacerdote que 100 años después esos espíritus resucitarán para cobrar venganza sobre el pueblo, matando a las 6 personas que correspondían a los 6 espíritus del barco. El personaje que vemos al principio de la película, ese lobo de mar, al principio, ya no lo volvemos a ver en toda la película. Es como si fuera, yo lo interpreto como si fuera un espectro o un fantasma del pasado de los antiguos colonos que viene a contarle a los niños, a la nueva generación que vive en Antonio Bay, la leyenda. ¿Por qué? Porque solo los niños son capaces de creerse, digamos, esa leyenda o ese cuento. Si hubieran sido adultos, hubiera perdido toda la gracia. Pero los niños son los que son más impresionables. Por lo tanto, muy inteligentemente John Carpenter, fijaos el juego que tiene al principio de la película. Saca un personaje que es un viejo lobo de mar que parece sacado de otro siglo, parece de 1880, que ya no vuelve a aparecer en toda la película y que parece el narrador de esta leyenda. Se la cuenta a niños porque ellos son los que se van a creer esta leyenda, porque los adultos no se la creerían. Los adultos están en la fiesta conmemorativa de la alcaldesa. ¿Por qué? Porque la alcaldesa Janet Leigh en esta película lo que representa es la racionalidad. Ella es una político, no cree en leyendas, no cree en fantasmas y no cree en cuentos de esos, de espíritus, hasta que lo ve por sí misma al final de la película. Pero ella no cree en nada de eso. Es decir, le hace ver al sacerdote, al cura del pueblo, que bueno, eso son leyendas, no se preocupe usted, no puede ser. Pero claro, aquí hay un tópico en la película que se repite en muchas películas de terror. Y es que cuando hay un sacerdote o una persona que cree en esas leyendas, nadie le cree. Nadie está con él hasta que al final de la película todos le van creyendo porque, claro, ya es tan obvio de que esos espíritus vienen para vengarse, que ya todos terminan creyendo al sacerdote. Es más, el personaje de Jamie Lee Curtis, cuando está en uno de los barcos, de los yates, que salen no a faenar, sino a buscar al barco que ha desaparecido al principio de la película y cuyos 3 marineros han sido asesinados por los espíritus, o mejor dicho, vengados por los espíritus, se encuentra los restos del barco, o sea, lo que es el barco, pero completamente intacto. Ahí parece que ha habido una revuelta o algo, pero el barco está ahí, pero los marineros no se saben dónde están, han desaparecido. Y entonces ella está viendo, allí rebuscando una habitación, y de repente uno de los marineros asesinados por los espíritus, le cae sobre la espalda, pero fijaos en el detalle, con las cuencas de los ojos completamente destrozadas. Es decir, no tienen ojos. Pero es que si os dais cuenta, los espíritus que vemos al final de la película, los ojos los tienen rojos, como si fueran los ojos del infierno. Es decir, si los espíritus de ese barco que chocó contra el arrecife, los ojos los perdieron debido pues a la putrefacción, a la comida de los peces y todo eso, ellos lo que hacen es destrozar también las cuencas de los ojos de sus víctimas. Es decir, ojo por ojo, nunca mejor dicho, diente por diente.
y los ojos de los espíritus son rojos, como si vinieran del mismísimo infierno. Y esa niebla que les acompaña es una niebla como viniera también del infierno, que lo que hace es pronosticar la llegada de esos espíritus a Antonio Bay. Al final ya os digo, lo que es el sacerdote saca lo que es la cruz y dice al capitán de esos marineros, de los espíritus de los marineros: aquí tienes el oro, Blake. A ti tienes el oro de que Smith y antepasados realmente os robaron. Aquí tienes la venganza. Ya has matado a 5 personas, ya no te hace falta matar a nadie más. Aquí tienes el oro. Y entonces ese oro parece que el espíritu, si os dais cuenta, parece que lo absorbe. Lo reabsorbe porque empieza a iluminarse de tal manera la cruz que es como si lo absorbiese. Y poco a poco la neblina se va disipando de nuevo de Antonio Bay. Pero aquí no acaba la cosa, porque siempre en la tableta ponía 6 deben morir, no 5. Pero el sexto es el descendiente de uno de los colonos que urdió el plan para matar a esos marineros, que es el sacerdote. Y entonces el plano final de la película es que el espíritu de Blake, el supuesto capitán de esos marineros, del Elizabeth Dane, mata de un espadazo, es decir, de un sablazo, al sacerdote, poniendo los títulos de crédito de la película. Hemos asistido a una película que es una auténtica pesadilla, ideal para Halloween porque apela, ya os digo, a nuestros terrores más ancestrales. La niebla, la niebla que va cubriendo todo lo que es el pueblo, que no sabemos dónde viene, qué origen, qué es lo que ocurrirá, los fenómenos poltergeist que han ocurrido anteriormente, vaticinando la llegada de espíritus, de espectros, de zombies. Es decir, todo lo que es el ambiente de la película, la ambientación parece como una ambientación de cómic, de tebeo, de terror, de novela corta, pero llevada a su máxima exponente por un narrador de primera como es John Carpenter. Los puntos fuertes también, otro de los puntos fuertes, es la banda sonora compuesta por el propio Carpenter, que al igual que en La Noche de Halloween y que al igual que en Rescate en Nueva York, aparece para darle unos toques muy siniestros. Sobre todo, por ejemplo, cuando va apareciendo la niebla. Cuando va apareciendo la niebla, tenemos esa banda sonora muy minimalista, típica de John Carpenter, en el que parece que hay los sonidos de un gong o unos sonidos metálicos muy fuertes, como señalando al espectador la amenaza que supone la niebla, porque dentro de esa niebla están los espíritus. Es realmente magnífico el plano final, o uno de los planos finales, cuando en la iglesia, en la entrada de la iglesia, está todo cubierto de la neblina, pero están los espíritus de los 6 marineros, con sus espadas allí, todos con una silueta negra, pero con los ojos rojos como si proviniesen del mismísimo infierno, que les ha proporcionado esa neblina, porque esa neblina venía realmente del infierno, porque son espíritus que buscan la venganza, y la venganza es uno de los grandes, por así decirlo, pecados que hay, pecados capitales que hay. Por lo tanto, es una neblina que, digamos, que tiene un componente religioso y diabólico a la vez. Tiene una doble dualidad. A la vez es religiosa porque esa neblina no rehúsa entrar en la iglesia. Y esa neblina acompaña a su vez a los espíritus. En muchas películas nosotros vemos como los espíritus, los vampiros, toda clase de fenómenos de criaturas paranormales no pueden entrar en la iglesia. Pero aquí la neblina sí entra en la iglesia. Por lo tanto, la neblina es un elemento religioso dentro de lo que es la película. La neblina entra dentro de la iglesia igual que los espíritus. Es decir, la neblina acompaña a lo religioso, es decir, al punto de vista bueno y al punto de vista malo, que son los espíritus. Pero es que aquí los malos no son los espíritus. Los malos son los que creíamos que eran los buenos. Porque los descendientes de los colonos, los actuales habitantes de Antonio Bay, son los que van a pagar por los pecados que cometieron sus antecesores. He ahí el trasfondo argumental tan rico y complejo que tiene la película. Los espíritus buscan venganza en los descendientes de los que perpetraron su propia muerte. Repito, los espíritus buscan la venganza
en los descendientes de aquellos que perpetraron su muerte, como ocurre en muchas de las historietas y novelas de terror, novelas de terror gráfico o historietas de Dossier Negro, de Creepshow, de Bumpus. Hay muchos elementos, por ejemplo, muchos fotogramas que se parecen a las viñetas de los cómics. Por ejemplo, la ambientación, los coches, todo está ambientado en el año 1980, como muchas de las historietas de todos estos cómics y tebeos. Y es que John Carpenter también realmente era un gran aficionado a este tipo de cómics. Técnicamente estamos hablando de una película muy sencilla, pero a la vez compleja, porque la filmación, los efectos especiales de la neblina están muy logrados. Es decir, es una neblina espesa que parece que se puede cortar con un cuchillo y que va penetrando por todas partes. O sea, no puedes escapar de la neblina. La neblina es como una especie de muerto viviente, es una especie como de Terminator o de Alien. Es decir, es o que te maten o escapar, pero nunca puedes acabar con la neblina hasta que la neblina se retire por sí sola, hasta que los espíritus de esos muertos hayan sido vengados y por lo tanto puedan pasar, digamos, pues por así decirlo, al cielo, debido a la absorción de la cruz, a la absorción de esa propia cruz, y esos espíritus ya estén tranquilos, pero vuelven a la vida porque ellos quieren vengarse de los que perpetraron su muerte 100 años antes. Es una leyenda. Ese viejo lobo de mar, que no vemos en el resto de la película, que cuenta el cuento a los niños, aprovechando su inocencia, la neblina arrastrándose por todo el pueblo, levantándose hacia el faro. Y diréis, ¿por qué atacan también especialmente el faro? Muy fácil, porque el barco se aproximaba al arrecife de lo que iba a ser Antonio Bay, según el lobo de mar de la película, o sea, del prólogo de la película, auspiciado o llamado por un fuego, por una luz. Y el faro lo que está haciendo es proyectar también esa luz. Por lo tanto, la neblina y los espíritus también irán a por el fuego, también irán a por esa luz que les engañó. Y por eso se fueron al fondo del mar y murieron. Por lo tanto, la película no es tan sencilla como muchos críticos dicen. Es un auténtico portento de guión, interpretaciones por encima de la media muy correctas, una ambientación audiovisual fantástica y todo ello en un halo, rodeado de un halo de misterio realmente extraordinaria, como solo John Carpenter solía hacer. Para mí hay secuencias y planos en este film que merecen realmente la palabra sobresalientes. Los efectos especiales de la neblina invadiendo el pueblo, ese pueblo completamente desierto, la gente atemorizada, sin saber qué ocurre, los fenómenos paranormales, todo eso va increciendo, alcanzando un nivel de tensión que solo el pulso narrativo de John Carpenter sabía dar entonces a sus películas. Todo eso ya lo perdió por completo. Y él realiza, como ya he dicho, un pequeño cameo en esta película. Pero La niebla es sin duda uno de sus mejores títulos, aunque digan que es un título menor. Hombre, no está a la altura de La cosa, ni de Rescate en Nueva York, ni de La noche de Halloween, pero es un título muy estimable y mucho mejor de lo que la gente se cree. Es más, como ya os he dicho al principio de la crítica, se realizó un remake en el 2005 dirigido por Frank Darabont, el guionista de Cadena Perpetua y La milla verde. La niebla es un auténtico clásico protagonizado por Adrián Barbeau, Jamie Lee Curtis, Janet Leigh, Tom Atkins y Hal Holbrook, en 5 papeles muy destacados y sobre todo la interpretación fantástica, y yo me quedo con la expresión de Adrián Barbeau. Un plano para la historia del cine, o mejor dicho, 2 planos para la historia del cine son la niebla invadiendo a Antonio Bay, y sobre todo ese plano final donde los espíritus están en la iglesia con los ojos completamente rojos, porque son los ojos lo que ha carcomido el fondo del mar, y los tienen rojos porque proceden del mismísimo infierno. La niebla, una película ideal para Halloween. 1 hora y media de tensión, de suspense y de terror realmente únicos. No os la perdáis. Espero que os haya gustado la crítica, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Una auténtica maravilla de película. No es una obra maestra porque no necesitas serlo, pero es a día de hoy
una película absolutamente de culto. La Niebla, con Adrián Barbeau, Jamie Lee Curtis y Janet Leigh, un trío de grandes damas del cine de aquella época, del cine de misterio, de suspense y de terror, y todo ello dirigido por la maravillosa mano y el pulso narrativo de un John Carpenter en plena forma. Que la disfrutéis y no paséis mucho miedo. Hasta mañana.